ya estemos al aire de manera correcta, porque hace un rato que entré, como que se veía distorsionada la imagen. Fíjense que hemos estado trabajando muy fuerte, pero utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. Es un trabajo que nosotros estamos haciendo en el partido sinaloense con la finalidad de no perder el ritmo de lo que es la consolidación de la estructura de nuestro partido, pero eso pasa a segundo término en este momento. Y digo que pasa a segundo término porque el problema que estamos pasando todos, el problema que pasa el mundo, que pasa México, que pasa Sinaloa, la verdad que no es nada fácil. El problema que existe en este momento es una pandemia, y una pandemia pues es una enfermedad que está diseminada prácticamente por todo el mundo. En este momento nosotros podemos comentar que hay cerca de 200 países en donde hay presencia de este bicho, de este virus que produce esta enfermedad, el COVID-19. Y que la verdad nosotros tenemos una amenaza grande aquí en México. Debo de comentarles a todas y todos ustedes que esto inició hace algunos meses, inició en el mes de diciembre en el continente asiático. Pasaron algunos meses, la verdad que yo pensé que había perdido la capacidad de asombro, porque hemos visto muchas cosas en la vida, sobre todo en lo que tiene que ver el área de la salud, puesto que yo tengo más de 42 años trabajando en laboratorios, en hospitales, y siempre he tenido contacto con pacientes. Pero lo que vimos desde diciembre, enero, febrero en el continente asiático, específicamente en China, donde hay alrededor de 1.400 millones de habitantes, donde llegó por primera vez y fue el epicentro de esta enfermedad. Pues quiero comentar que nos asustamos mucho y hoy seguimos asustados. Y en ese tenor hemos llegado a la conclusión que aquí hay un enemigo común, y este enemigo común es el virus, y que combatirlo es tarea de todos. Así de sencillo. Y yo puedo describir cómo allá en China, ya dije que hay muchos habitantes, se contagiaron los unos a los otros. Y en ese contagio que se dio, desde luego que ese país tomó las medidas pertinentes, medidas muy fuertes de prevención, y al día de hoy tiene ya prácticamente controlada esa enfermedad. Sin embargo, ese virus pues, llegó muy fuertemente a otro continente, el continente europeo, y en este momento le está pegando sumamente duro, así hay que decirlo, a países como Italia, España, Francia, Alemania, entre otros países. Y la verdad que podemos decir que el epicentro en este momento se encuentra en el continente, en el continente europeo. ¿Qué es lo que va a pasar en el continente europeo? Seguramente algo parecido a lo que pasó en el continente asiático, allá en el país China. Es decir, se van a contagiar los unos a los otros y van a crear inmunidad los habitantes, las personas que tienen contacto con este virus, que por cierto es un virus nuevo, una proteína nueva que la desconoce completamente el organismo de nosotros, y como tal estamos desvalidos, estamos indefensos, y nos agarra vírgenes y llega él y hace y deshace con nuestro organismo, específicamente, sobre todo tiene atracción por los pulmones. Esto se va a los pulmones y puede producir una neumonía que en un momento dado puede causar insuficiencia respiratoria, y la gente puede morir por asfixia. De tal forma que el epicentro, ya lo dijimos, en el continente europeo, pero ya viene para el continente americano, ya llegó al continente americano, ya estamos entrando nosotros a la gravedad de esa enfermedad, y va por delante Estados Unidos. Estados Unidos ya se convirtió en el país del mundo donde hay más de 100,000 contagiados. Es el primer país, el país que ha habido más contagios hasta el día de hoy, y de tal manera que está muriendo mucha gente, aunque el índice de letalidad
de Estados Unidos anda alrededor del 1.4, 1.5. Si nos vamos a Italia, el índice de letalidad es alrededor de 10 en este momento. Si nos vamos a España, 7. Si nos vamos a Francia, 6. Y así podemos irnos, por ejemplo, a Alemania, que tiene muy buena infraestructura hospitalaria, tiene alrededor de 0.4, 0.5 únicamente de índice de letalidad, ¿no? ¿De qué se trata en este momento? Lo que se trata es que esta enfermedad tarde lo más posible en llegar a México de manera aguda, que tarde lo más posible en llegar el virus de manera masiva. ¿Por qué? Porque si nos enfermamos todos los mexicanos de una, vamos a saturar todo lo que son los hospitales. Los médicos no se van a dar abasto. Y aquí de lo que se trata es que nosotros nos vayamos contagiando poco a poco para crear inmunidad. Desde luego, mientras llega el tratamiento, mientras la investigación científica genera una vacuna para evitar que nos llegue esta enfermedad. Pero lo más importante aquí, y lo que cabe decirle a la gente, que lo primero es no caer en pánico. O sea, no caer en pánico en el sentido de que esta enfermedad no es tan letal. Ya lo dije, de cada 100 italianos es cierto, se están muriendo 10, son muchos, si se pierde una vida es mucha. Pero si nosotros nos vamos a Alemania, de cada 100 se están muriendo 0.5. ¿No? Aquí en México no sabemos todavía, si nosotros sacamos cuentas del índice de letalidad en nuestro país, pues vamos a encontrar alrededor del 1.5 nada más, pero tenemos un problema en México de que no hemos hecho casi pruebas y no se han diagnosticado mucha enfermedad en diferentes gente por lo mismo, porque no estamos haciendo prácticamente las pruebas de laboratorio para poder identificar esta enfermedad. Entonces aquí lo más importante de esto, dicen que el que no aprende en cabeza ajena lo hará en la propia. Hay que aprender lo que pasó en China, hay que aprender que China está controlando esta enfermedad. ¿Cómo lo está controlando? Con mucha prevención, sobre todo, en donde se les exigió, así hay que decirlo, a los chinos, ¿no? A las personas que viven en ese país, que guardaran y que acataran las recomendaciones de prevención que en su momento hicieron las autoridades de salud de ese país. Y en ese tenor los chinos bajaron el índice de contagio, pero lo que cabe decir, porque se habla de que hay alrededor de un poco más de 80,000 diagnósticos de personas que les dio esa enfermedad en ese país. De eso se habla, pero pues nadie cree eso. Allá en China, ya lo dije, son 1.400 millones de chinos. ¿Y qué es lo que pasó para poder que baje esa enfermedad? Significa que se contagiaron muchísimas personas. Muchísimas personas, se calcula que alrededor del 60-70% de los contagios, y cabe aclarar, la mayor parte de ellos son asintomáticos, la mayor parte de ellos únicamente tienen a lo mejor un dolor de cabeza, una pequeña gripa, un dolor del cuerpo, y se curan de manera espontánea. ¿Por qué? Porque tienen un aparato inmunológico fuerte, reacciona a la llegada del virus, se estimula la formación de anticuerpos, y esos anticuerpos prácticamente neutralizan cuando entra el patógeno, en este caso el virus, y lo destruye. Esa es la inmunidad, y a eso tenemos que llegar, de tal manera que aquí en México ya tenemos el virus presente, aquí en Sinaloa ya lo tenemos, aquí en Culiacán ya lo tenemos presente también. Y lo más importante es salvaguardarnos en nuestros hogares en este momento en la medida de lo posible, desde luego, porque hay gente que está trabajando en lugares donde ellos son fundamentales y no pueden faltar, ¿no? Y en ese tenor vale la pena acatar lo que son las recomendaciones que se tiene de parte de las autoridades sanitarias. ¿Qué recomendaciones? Bueno, lo más importante es guardar una sana distancia entre una persona y otra, mínimamente 1 metro y medio, lavarse las manos con agua y jabón de manera permanente. Esto juega un papel fundamental. Entonces, haciendo esto y utilizando desde luego el gel antibacterial, haciendo esto, cabe mucho la posibilidad de que nosotros no nos contagiemos de este virus, y cuando llegue el virus, que no llegue de manera masiva.
que únicamente estimule nuestro aparato inmunológico. Ya de cuenta que fue una vacuna, pero no se desarrolló la enfermedad, pero ya estamos protegidos. A eso le tenemos que apostar. ¿Qué pasaría si nosotros no acatamos estas normas de prevención? Pues puede ser que muchísima gente nos enfermemos al mismo tiempo y que la infraestructura hospitalaria no alcance, que haya un caos, que los respiradores artificiales no alcancen, que los medicamentos que para paliar esta enfermedad, porque no hay cura todavía, no alcancen tampoco. Entonces es fundamental que nosotros acatemos las recomendaciones que se están dando de parte de las autoridades de salud. Y por otro lado, hay un problema sanitario, pero también hay un problema muy fuerte aquí en el país, y este problema fuerte tiene que ver con nuestra economía. El país en este momento está completamente infestada, así hay que llamarle, su economía, de tal manera que nos está pegando durísimo. Por ejemplo, aquí en México ingresan alrededor de 25,000 millones de dólares al año por concepto de turismo. Esto nos va a pegar durísimo. Le está pegando muy duro a las manufacturas, en el sentido sobre todo de que en lo que tiene que ver el ramo de los automóviles, no hay las piezas que nos llegan desde otros países, sobre todo de China, y las maquiladoras están paradas en este momento. Nos están afectando también las exportaciones de manera muy fuerte. El bajo precio de petróleo es increíble. En este momento, en lo que cuesta a nivel internacional un barril de petróleo, es lo que le cuesta al gobierno mexicano en extraerlo. Nada más lo que le cuesta en extraerlo. No se diga en transportarlo, entre otras cosas. México está perdiendo grandes cantidades de dinero como consecuencia de que bajó sumamente lo que es el precio del barril de petróleo. Nada más para que tengan una idea todas y todos ustedes, aquí en México se están exportando alrededor de 1.100.000 barriles de petróleo al día. Hoy podemos comentar que en la Ley de Ingresos de México se tasó en $49. Si nosotros sacamos la diferencia entre los $15 que amaneció hoy, el costo del barril de petróleo, y $49, van a encontrar ustedes que México en este momento está perdiendo cerca de 900 millones de pesos al día. ¿Como consecuencia de qué? Como consecuencia de la disminución del precio del barril de petróleo. Pero cabe decir que eso que se está perdiendo ya se tomó en cuenta en la Ley de Ingresos de México, y también se tomó en cuenta y se discutió en su momento en el marco del presupuesto de egresos de la Federación, en qué se va a gastar todo ese dinero. Al no ingresar ese dinero y no tenerlo, lógicamente tendrá que haber recortes muy serios en el mediano largo plazo. Entonces eso nos va a pegar a nosotros, y son situaciones que ahí están, de tal manera que la economía de México pues va a estar sumamente difícil. ¿Y qué están haciendo los países para poder contrarrestar este tipo de problemas como el de México? Ustedes ya vieron cómo en el caso de Alemania pues se está inyectando grandes cantidades a lo que es su economía. Estamos viendo en el caso de España, donde acaba de declarar su presidente, el señor Pedro Sánchez, en donde se van a invertir alrededor de 200,000 millones de euros a lo que es la economía española, en donde este recurso económico va a ser una bolsa donde va a aportar alrededor de 120,000 millones de euros lo que es la iniciativa privada. Es decir, que qué interesante, una combinación entre lo que es la iniciativa privada y lo que es el dinero público. Quiere decir que allá se está trabajando de manera coordinada lo que es la inversión privada con la inversión pública. Y en el caso de Estados Unidos, la Cámara Baja, esto ya lo había aprobado el Senado de ese país, acaba de aprobar en 2.2 billones de dólares. 2.2 billones de dólares para inyectar en lo que es la economía de Estados Unidos ante este problema, este desastre económico y desde luego pérdida de vida, que eso
es lo más importante. Aquí lo más importante es la pérdida de vidas. Hay que recordar que todo lo que se compra con dinero sale barato. De tal manera que aquí lo primordial es mantener la vida, la salud de las personas. Sin embargo, de manera paralela se tiene que trabajar en la economía, puesto que si no se trabaja en la economía, también esto va a tener consecuencias serias, porque al final de cuentas todo lo que es la pobreza, la desigualdad social termina en violencia, ¿no? Y en ese tenor se está trabajando. Y Estados Unidos, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer llegar dinero en efectivo a cada una de las familias, sobre todo las familias que ganan menos en ese país. Creo que son alrededor de $75,000 al año. Los que ganan menos van a recibir, ¿no? Dependiendo del número de adultos que hay en la familia y el número de niños. Pero también le van a invertir fuertemente a lo que son las micro, pequeñas y medianas empresas, incluso a las grandes empresas, como son por ejemplo las aerolíneas que están quebradas, porque ya hace tiempo que en el caso de Estados Unidos bloqueó todo lo que es la comunicación aérea entre la Unión Europea y ese país, de tal manera que están quebrando también lo que tiene que ver con las líneas aéreas. Pero también algo muy importante, van a invertir también en infraestructura hospitalaria, de tal manera que haz de cuenta que tiene una jeringa grande y le van a inyectar recurso económico a la economía de Estados Unidos. Son 2.2 billones de dólares. 2.2 billones de dólares, si nosotros lo convertimos a pesos mexicanos, son un poco más de 50 billones de pesos. Nada más para que tengan una idea a todas y todos ustedes. La deuda pública en este momento en México son 11 billones de pesos. Y allá le van a invertir más de 50 billones de pesos en Estados Unidos. O para que tengan una idea todas y todos ustedes, la ley de ingresos para este año 2020, lo que se aprobó en la Cámara Baja de Diputados y después se ratificó en la Cámara de Senadores, fueron 6.3 billones de pesos. Eso es todo lo que se programó para gastarse en el marco del presupuesto de egresos de la Federación, y Estados Unidos le está invirtiendo más de 50 billones de pesos. De tal manera que no se están tentando el corazón los diferentes países del mundo para poder contrarrestar ese problema tan fuerte que tienen en lo que es lo financiero. Aquí en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues todavía como que no se le afloja el codo todavía, así hay que decirlo, ¿no? Y tiene temor en condonar impuestos, ¿no? O aprobar un programa agresivo de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas de México. Esto, desde mi punto de vista, se tiene que dar. Es cierto, ya dijeron que van a dar algunos créditos, esto, aquello, lo otro, pero no es suficiente eso. Se tiene que ser más agresivo en todos los sentidos y tiene que haber una coordinación con los empresarios para ver qué es lo mejor o cuáles son las medidas pertinentes para poder que aquí en México, sobre todo, se mantenga en la medida de lo posible la productividad y en la medida de lo ingreso económico, ¿no? Garantizar que las familias tengan ingreso económico, esto es de suma importancia. Por ejemplo, aquí en Sinaloa, yo leí que un programa FOSIN pone sobre la mesa 10 millones de pesos para dar créditos blandos, o no sé si sea esto sin intereses. Pero aquí en Sinaloa hay 17,000 empresas formales y 17,500 empresas informales. 10 millones de pesos sirve lo mismo que el pito de un avión, para nada. Esa es la realidad. Entonces tenemos que poner muy bien los pies sobre la tierra y apoyar verdaderamente a los empresarios, a las micro, pequeñas y medianas empresas. Hay que apoyarlos para que ellos a su vez puedan apoyar a su gente, a sus empleados. De lo contrario no van a poder. Ya apareció, por ejemplo, en el diario oficial de la Federación, en donde ya aquellas empresas deben de mandar a sus casas, no, con salario y todo, a las que están embarazadas, a las que están amamantando en este momento, no, a los adultos mayores, a aquellas personas que cuentan con alguna discapacidad. Pero hay un decreto, es muy fácil hacer decretos, la cuestión es que esto sea una realidad, y para que sea una realidad
tenemos que apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, repito. De lo contrario, todo es de dientes para afuera. Entonces eso es uno de los temas que quería comentar, en el sentido de que hay dos problemas muy fuertes en el mundo, pero a nosotros nos interesa México, nos interesa Sinaloa en este momento, y estos dos problemas tienen que ver primero, y lo más prioritario, lo de la salud, salvaguardar nuestra vida, salvaguardar nuestra salud, porque en este momento hay una epidemia que ya se convirtió en pandemia, y eso no respeta, eso sigue un camino y no se va a separar de ese camino. Lo único que podemos hacer nosotros es que llegue, pero que no sea tan grave el hecho de que sea en forma masiva. Y aquí lo más importante es que ese organismo, ese virus, ya está siendo estudiado por los científicos y no va a tardar mucho en que ya se elabore una vacuna y el tratamiento respectivo. A eso le tenemos que apostar hoy más que nunca. Yo no me arrepiento que cuando fui diputado, cuántas veces estuve en tribuna, cuántas veces estuve reclamando del por qué el gobierno mexicano a nivel federal ni el gobierno estatal, lo que ellos aportan para lo que es la ciencia y la tecnología, lo que es investigación y desarrollo, no es una migaja, no es prácticamente nada. Es más, ni cumplimos con la ley, porque la ley de ciencia y tecnología de México se dice que cuando menos debemos invertir el 1% del Producto Interno Bruto, ¿no?, de nuestro país en lo que es investigación y desarrollo, y a lo sumo lo que nosotros invertimos no llega al 0.5%. Hoy, en este tipo de pandemias, nos damos cuenta cómo hace falta la investigación científica, cómo hace falta el hecho de que haya conciencia de lo que se invierte o el dinero que utilizamos en educación, en ciencia y tecnología. No es un gasto, sino que es una inversión. ¿Para cuándo? Para cuando llegan este tipo de momentos. Espero que esto a nosotros nos sirva de lección y seguir trabajando para tener un México fuerte, un Sinaloa fuerte, y evitar que pase lo que ha estado pasando. ¿Qué ha estado pasando? Simplemente nosotros lo hemos dicho en repetidas ocasiones, que tenemos un mercado interno muy débil, que si alguien estornuda por allá en el otro lado del mundo, a nosotros nos pega una gripa o una pulmonía. Eso es lo que decimos, y no es lo que está pasando. ¿Por qué se devaluó el peso mexicano? ¿Cuánto se devaluó? De 18.90 anda en 23, 24 y hasta 25 pesos, más del 30%. ¿Por qué? Porque estamos débiles en nuestra economía. ¿Por qué el día de ayer nos bajaron a nosotros la calificación de parte, valga la redundancia, de una calificadora internacional? Pues porque no hay crecimiento económico, porque no hay productividad, porque Pemex está quebrado completamente, entre otras series de situaciones que pasan aquí en México. Y cuando nos bajan la calificación de parte de esas instituciones, quiero decirles que nos pega muy duro. ¿Por qué nos pega muy duro? Porque todo lo que pidió prestado en México, lo que es la deuda externa, que es alrededor de un 20-25% que se encuentra en dólares en este momento, lo que es la deuda externa, aumenta los intereses, ¿no? Ahora imagínense ustedes, ese 20-25% que está en dólares, de 19 pesos se fue casi a 25 pesos. Entonces, hoy más que nunca debemos de trabajar para fortalecer el país. Comentar con ustedes, parece que se interrumpió un poco. En los próximos días, específicamente el primero del próximo mes, ya el mes de abril, el próximo miércoles, ya se va a dar apertura a lo que es el periodo ordinario aquí en esta legislatura del estado de Sinaloa. Creo que el Congreso del Estado debiera de ver de manera muy seria, ¿no?, lo que está pasando aquí en Sinaloa con respecto a esta enfermedad que es producida por el COVID-19. De tal manera que es bien importante que se retome este tema aquí en el Congreso local y que se sigan los pasos con respecto a lo que se está dando allí en la Cámara Baja de Diputados y en la Cámara Alta de Senadores. Es importante que esto
que esto se retome. Y por favor, no vayan a ver otro tipo de temas, o no saquen fast track cosas aprovechando que hay una pandemia. En este momento lo más importante es salvaguardar la vida de nosotros como sinaloenses, y el Congreso del Estado juega un papel fundamental. Hay otros temas, es cierto, hay temas a nivel local, hay temas a nivel nacional en donde se han aprobado algunas modificaciones de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos con respecto al artículo 4, y seguramente tendrá que pasar por las entidades federativas porque así está la normatividad aquí en México. Pero todo eso, desde luego que puede esperar, todo eso. No hay que aprovechar una situación, ¿no?, de crisis para poder aprobar tal o cual tema, sobre todo aprovechándose de que tal o cual partido político tiene mayoría. Entonces habría que esperar de lo que se va a dar. Finalmente, quiero hacer un llamado pues a todas las familias, quiero hacer un llamado a todas las personas, a todos los sinaloenses, para que acatemos lo que son las recomendaciones de prevención que hacen las autoridades de salud. Esto juega un papel fundamental. Hace unos días me tocó grabar un spot para televisión y yo les dije que esto que está pasando ahorita, las acciones que tenemos que retomar, se parece mucho a una frase de un amigo mío que es endocrinólogo, el doctor Carlos López Portillos, porque él, especialista en los pacientes diabéticos, cuando él dijo, al diabético le va como él quiere. Pues aquí, en esta enfermedad del COVID-19, no va a ir como nosotros queramos. ¿De qué depende? De que acatemos lo que son las reglas de prevención. De eso se trata fundamentalmente, así que pues esperemos que todo siga bien, que el hecho de que estemos nosotros en el hogar, pues no significa que no estemos trabajando, y lo más importante, es una oportunidad de convivir, para convivir con la familia. Yo desde aquí hago un comentario que hizo hace un rato la diputada Angélica Díaz, en donde se está reportando que está aumentando la violencia intrafamiliar. Yo desde aquí hago un llamado de que aprovechemos que están las niñas y los niños presentes, y hay que recordar que nosotros somos el ejemplo de ellos, y que en la medida de lo posible debe de haber armonía en el hogar. Además, no en la medida de lo posible, debe de haber armonía en el hogar. Y decirle también a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública que es cierto, hay un programa maravilloso. Yo felicito al secretario de Educación Pública aquí del gobierno de Sinaloa por las medidas que se están tomando para que los niños